representantes. Dios les bendiga, qué gusto el poder saludarles una vez más en este maravilloso día que Dios nos ha dado. Tal vez para muchos frío, tal vez para otros nublado, tal vez para otros, hermoso, ¿verdad? Porque es el día que Dios ha hecho para cada uno de nosotros, por lo cual les damos la bienvenida una vez más a su programa Sublime Gracia. Les saluda la pastora Rachel Payán y bueno, estamos tan agradecidos con el Señor porque ya vamos, ¿verdad? Más mejor por la operación que nos habían hecho, y hoy conmigo, ¿verdad? Está una vez más nuestra hermana Irene. Dios le bendiga, hermana. Ay, gracias, hermana Payán. Gracias por tenernos en su programa. Es un honor y me emociona lo que vamos a platicar ahora en la mañana. Sí, amén. Nuestra hermana, bueno, ella está postulada para congresista. Así es. Entonces, bueno, pues gloria a Dios que podemos tener a una hermana, ¿verdad? Que se está parando en la brecha para así defender nuestros derechos como cristianos, como humanos, porque también, ¿verdad? Como humanos tenemos derechos. Así es. ¿Verdad? Así es. Que son tan importantes y tan cruciales para nuestro diario vivir que a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Por eso la palabra nos dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Y a veces lo relacionamos solo con la palabra de Dios, pero qué tan importante es que seamos entendidos a los tiempos. Lo decíamos la semana pasada, el ser entendido a los tiempos y cuáles son mis derechos, ¿verdad? La semana pasada decíamos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pero también, ¿cuáles son mis derechos como ciudadano de los Estados Unidos, ¿verdad? Como alguien que vive aquí, alguien que, pues, tiene, ¿verdad? Está bajo la Constitución de los Estados Unidos, y vemos, ¿verdad? Tantas cosas que se hablan y se dicen, y tal vez muchos de ellos ni lo entendemos, ¿verdad? A lo mejor estamos así como que, ¿y eso del impeachment qué quiere decir, verdad? O sea, nomás oímos que van a quitar al presidente, pero no lo logramos entender en el todo, ¿verdad? Y estas son cosas que nos deben de concernir, que nos deben de preocupar, que nos deben de llamar la atención, no tan solamente de que, ay, pues ya lo van a quitar, no, pero saber nosotros qué realmente está pasando, realmente lo van a quitar o no lo van a quitar, cuál es la Constitución, qué es lo que la Constitución dice, nuestros derechos, porque a veces oímos que ya no vamos a poder tener armas. Pues no, ¿verdad? O sea que hay constituciones que defienden todas estas cosas. Entonces queremos darle la bienvenida, ¿verdad? A nuestra hermana Irene Jackson. Armendáriz Jackson, sí. Perdón. Que hoy está aquí con nosotros, ¿verdad? Para compartir un poco de toda esta información que es importante que nosotros entendamos y también conozcamos. Hermana. Pues muchas gracias. Sí, como usted dice, hermana, es muy importante que el cuerpo de Cristo seamos entendidos de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está llamando? Gracias a Dios por este país en el que podemos vivir nuestras libertades. Más que libertades, hermana, es la libertad de conciencia, más que la libertad de religión. Cuando cambiamos esa palabrita, conciencia, ¿qué es lo que el Espíritu Santo, dónde nos redarguye? ¿Qué es a lo que nos llama? Nos llama a agradar a Dios, a seguir sus estatutos. Leemos una y otra vez en las Santas Escrituras, donde Dios siempre empieza diciéndole al pueblo, si guardas mis mandamientos, si los conoces y los haces. Lo leemos en el libro de Apocalipsis, que benditos son los que escuchan y hacen. Entonces hay que ser no nada más oidores, pero también hacedores de la palabra. Es por eso que es importante de instruirnos en donde estemos. Si vivimos aquí en Estados Unidos, conocer primeramente las Escrituras, y esas solamente leyéndolas y escuchándolas. Algo muy interesante que me ha pasado muy reciente, hermana, es que Dios me ha traído un redargüimiento
en que no nada más leer la Biblia, pero cuando la estoy leyendo, leerla en voz alta. Entiendo tan profundamente, aunque me quede en un versículo, 2 versículos, media hora, pero cada palabra de las Escrituras tiene su porqué. Así es. Y es interesante, hermana, perdón que No, la diga. interrumpa, pero la palabra misma nos dice, ¿verdad? Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra en alta voz, nosotros estamos escuchando la palabra de Dios. ¿Y qué está produciendo en nosotros? Fe, ¿verdad? La fe. Y la fe es la que hace grandes cosas y mueve montañas. Así es, así es. Y también yo les quiero impulsar a que también busquen los documentos de su país. Ahorita estamos aquí nosotros en Estados Unidos, por eso es que estamos leyendo y entendiendo la Constitución de Estados Unidos. Si ustedes la leen, la pueden bajar del internet en inglés o en español. Hay muchas explicaciones. Pero cuando ustedes escudriñan las escrituras y empiezan a leer la Constitución, empiezan a entender que mucha de la Constitución es un reflejo de la palabra de Dios. Vemos en Isaías 33:22 las 3 ramas del gobierno, que Dios es nuestro rey, Dios es nuestra ley y Dios es nuestra justicia. Ahí está el presidente, que es la rama del rey, ¿verdad? Ejecutiva, la rama legisladora, que es el Congreso, y la justicia, que es y la ley, que es la Corte Suprema. Es tan importante que entendamos, busque 33:22 o 30:22, pero es una de esas dos. Cuando yo volví a la universidad para mi maestría, ese fue el primer versículo que me tuve que memorizar. Sí, en Isaías 33:22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Así es. Ahí están las 3 cámaras del gobierno de Estados Unidos. Entonces, entendiendo la Constitución, sabemos cuál es la función de cada una de las ramas, porque escuchamos mucho, es que la culpa la tiene el presidente, como si fuera la única rama del gobierno. Y desafortunadamente, hermana, a nuestros hermanos en Cristo les pasa lo que le pasó a Eva en el jardín del Edén. Dejamos que la serpiente nos seduzca. Así es. Qué interesante, ¿verdad? O sea, que como, ¿verdad? El enemigo, dice la palabra del Señor, que vino a matar, cortar y a destruir. Esa es la función del enemigo y nosotros tenemos que estar bien despiertos al conocimiento de que tenemos un enemigo real, que no tan solamente se quiere infiltrar en lo que es el ambiente espiritual, sino también en lo que es lo natural, porque si logra destruir lo natural, entonces también logra destruir lo espiritual. Y nuestra batalla, ¿verdad?, es con el enemigo y se está levantando en contra de su pueblo. Así es, así es. Lo único que tenemos que hacer es informarnos un poquito. Simplemente la administración pasada quiso imponer una ley en donde el gobierno federal tenía el derecho y eran los únicos que podían poner pastores específicamente de líderes en las iglesias y removerlos. Nuestro senador Ted Cruz, él fue uno de los que habló en contra. Gracias a Dios no pasó. Estamos hablando de ciertas cosas que ya han pasado y otras cosas que se han intentado, pero el simple hecho de que se hayan intentado, que se hayan atrevido, nos debería de alarmar. Gracias a Dios que sí hay hombres y mujeres en el gobierno ya ahorita que están en la brecha, pero necesitamos mandar más personas que más que nada tengan el temor de Dios. Amén. Entonces, por eso es importante ser conocedores de los tiempos y qué es lo que tenemos que hacer. Y quiero empezar con la primera parte de la Constitución. Hermana, ¿no la lee? Sí, este parrafito, por favor. Sí, gracias por regalarme, de hecho, este librito. Y acuérdense que lo pueden bajar, you can download it, lo pueden bajar del internet.
Llámenos si está en El Paso, 915-494-2851, y yo le hago llegar una copia. Gloria a Dios, ¿verdad? Y está muy bueno este libro, por si ustedes gustan, ¿verdad? Es la declaración, la Constitución de los Estados Unidos. Y ahorita la hermana nos va a dar un poquito, ¿verdad? De lo que es la Constitución, perdón. De repente nos falla la voz y todo. Un poquito, es que está brillito, bueno. Dice, nosotros, el pueblo de Estados Unidos, con el fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad interna, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar las bendiciones de la libertad para nosotros y nuestra posteridad, ordenamos y establecemos esta Constitución para Estados Unidos de América. Gracias, hermana. Entonces, ¿quiénes son nosotros? Nosotros es el pueblo de Estados Unidos. Dice el que fue primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, dijo, para que haya un gobierno, tiene que haber un pueblo que quiera ser gobernado. Entonces, ¿quién tiene más poder? ¿El gobierno o el pueblo? El pueblo. El pueblo. Entonces, el pueblo mismo de Estados Unidos fue los que escribieron esta Constitución, y para Estados Unidos, no para el mundo. Gracias a Dios que Estados Unidos está en la brecha cuando hay violaciones de derechos humanos, gracias a Dios, pero no tiene la obligación. Pero por nuestras creencias, nuestros principios judeo-cristianos, es que interviene. Es que hemos visto la prosperidad y es que tenemos que protegerla, porque usted puede decidir dar $10 a su vecino si está en necesidad, a su prójimo, pero tiene que tener los $10 primero, si no, ¿de dónde los va a dar? Entonces no podemos seguir que siga desangrando los bienes económicos del país sin que haya prosperidad interna. Así es. Entonces, viendo el principio, me llama mucho la atención, porque ya había visto unos artículos que le llamaban los artículos de confederación, que era como una constitución, pero la razón primordial porque ya no querían los artículos de confederación era porque no había forma en que el gobierno pudiera imponer impuestos para poderse sostener. Entonces entra que los que les decían los Federalists y Anti-Federalists, los federalistas y antifederalistas. Eso los van a tener que buscar ustedes porque pero es muy importante que sepan el por qué. Ahora, establecer justicia. ¿Ustedes creen que ahorita, en estos días, usted habló del impeachment, hermana, ahorita, en estos tiempos, que se atrevan a acusar al presidente de Estados Unidos, el puesto tal vez más alto, de más poder, no nomás en Estados Unidos, pero en el mundo entero, que se atrevan los mismos congresistas, los mismos domésticos, a traer acusaciones que, de acuerdo a la palabra de Dios, falsas, testimonio, se atrevan sin, ¿cómo se dice? Due process. Sin un proceso legal. Ajá, que dejara que el proceso legal siguiera, y traen todas estas acusaciones falsas. ¿Y por qué los pueden hacer? Porque pueden usar los medios de comunicación para decir cosas, palabras alarmantes. Algo que dijo un senador, dijo que el presidente había actuado sin consultar al Congreso. ¿Qué creen, hermanos? De acuerdo a la Constitución, el presidente no tiene que consultar al Congreso para imponer lo que pasó en Irán, ¿cómo se dice? Para hacer un ataque. Ajá, no. El Congreso debe de aprobar una declaración de guerra. Nada más. Y también aprobar los fondos ya cuando estamos en la guerra. Pero de acuerdo a la Constitución, el presidente no tiene la obligación de consultar al Congreso. Puede pedir su opinión, puede,
pero como lo están poniendo es que tiene la obligación. Por eso es muy importante que conozcamos la Constitución. Ahora, volver a la justicia, establecer la justicia como seguidores de Cristo, ¿dónde encontramos la perfecta justicia? En la palabra de Dios. Entonces es muy importante otra vez que conozcamos la palabra de Dios, porque si no, no vamos a saber. Lee Miqueas 6, 8 y 9, por favor, hermana. Es muy importante conocer la justicia de Dios y qué es lo que debemos de hacer. Y es por eso que hombres y mujeres temerosos de Dios necesitamos nuevamente tomar los pasillos del gobierno local, estatal y nacional, porque somos los que conocemos la justicia de Dios. Ahorita rapidito, nada más, vamos a leer Miqueas 6:8. Perdón. No se apure, hermana. Mi Biblia es de estudio, por lo cual Está muy gruesa. Déjamelo. Debería de haber venido yo mejor preparada, porque, Está sí, bien, mi Biblia, no se preocupe, porque todos lo esos buscamos. están ya hasta, ¿cómo se dice? Marcados en mi Biblia. Para más fácil voy a ir. Ándele. Es porque como es Biblia de estudio, entonces tiene muchas hojas entre medio, pero si quieres seguir. Sí, entonces, a fin de formar una más perfecta unión. No es perfecta, ¿por qué? Porque el hombre está metido, y en todo lo que el hombre está metido, ¿verdad? Ya está imperfecto. La perfección la vamos a alcanzar en el reino de Dios, gloria a Dios. 6, versículos 8 y 9. Perfecto. Dice la palabra del Señor: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre. Prestar atención al castigo y hay quien lo establece. ¿Hasta ahí? Hasta allí, hermana. El versículo 8, cuando yo leí eso, después de que yo le dije al Señor que sí, al llamado de postularme, saltó de las páginas, ¿verdad, hermana? Cuando Dios quiere que de veras, sí, hasta parece que las letras parecen de 4D, ¿verdad? Como Sí. un módulo de tercera dimensión. Pero ese versículo, cuando fui a visitar la ciudad de Washington, D.C., hace unos meses con los pastores, fuimos al Museo de la Biblia. Y algo nuevo es un paseo sobre, en tercera dimensión, sobre Washington, D.C. y ver diferentes partes de la ciudad en donde está grabado la palabra de Dios. Y uno de los lugares es en la biblioteca del Congreso, está una estatua en conmemoración al apóstol Pablo. Y en los pies del apóstol Pablo justo está este versículo. Oh, wow. Justicia. ¿Ustedes creen, hermanos, que la justicia de Dios está prevaleciendo en nuestro país cuando 65 millones de bebés han sido asesinados en el vientre de sus madres desde 1973? Creo que no, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado con la iglesia? Entonces es establecer la justicia, asegurar la tranquilidad interna. Esto a mí me llegó profundamente porque ahorita no tenemos tranquilidad interna. Esto es lo que el gobierno, la obligación del gobierno. Entonces, si usted está escuchando mensajes en que atacan la tranquilidad interna, debemos de cerrar nuestros oídos, orar por esas personas, pero proteger nuestro corazón. Proveer la defensa común de Estados Unidos. Por eso tenemos el militar más fuerte en el mundo. Y más que nada, las Fuerzas Armadas están para prevenir. Queremos que no nos ataquen.
¿verdad? ¿Qué decían cuando entraron a Irak la primera vez? Queremos prevenir que estas guerras lleguen a nuestros patios donde nuestros hijos, donde nuestros hijos juegan. Entonces, este es uno de los deberes del gobierno: proveer, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad interna, proveer la defensa común de Estados Unidos, hermanos, de Estados Unidos, promover el bienestar general, promover. ¿Qué quiere decir eso? Trabajos, hermanos, que haya trabajos, que ha hecho algo esta administración, que hasta se burlaron de esta administración, en la administración pasada, pues que tiene una varita mágica, que van a volver todos esos trabajos que se fueron. Y pues no tenemos varita mágica, tenemos al Dios vivo, que cuando se empiezan empezamos a adorar a Dios acerca a través de nuestro gobierno, Dios empieza a prevenir. ¿Y usted qué piensa acerca de lo que hemos hablado hasta ahorita, hermana? Pues está sumamente interesante, ¿verdad? Y en lo que usted hablaba, yo leía ahí un poquito de lo que estaba diciendo de Miqueas 6:8, que dice aquí, Miqueas, da una triple definición de lo que implica la norma de bondad de Dios y el compromiso de los creyentes con Él. Ellos deben hacer justicia, es decir, deben ser imparciales y honrados en sus relaciones con los demás. Exacto. Imparciales y honrados. Que esas son dos palabras que actualmente no se está viviendo, ¿verdad? En lo que es nuestro gobierno. Y tristemente, porque la palabra del Señor nos dice que una casa dividida no prevalecerá. Y por lo que usted está explicando, hermana, estamos viendo y entendiendo que ahorita nuestra casa, o sea, la casa de los Estados Unidos está dividida. Y un gobierno dividido no puede prevalecer. Y eso es la función del enemigo: matar, hurtar y destruir. Y usted decía algo tan importante, que desde el principio lo vemos en Génesis, cuando la serpiente astutamente volteó lo que Dios le dijo a Eva y a Adán, y les dijo con que Dios dijo, ¿verdad? Y le dijo algo que no había dicho, pero esa es la función del enemigo: torcer la verdad y hacerla una verdad que no es. Es mentira. Es mentira, lo que no es verdad es mentira. ¿Verdad? Sí. Y eso es precisamente lo que estamos viviendo hoy en día, y es por eso que como pueblo de Dios, ¿verdad? Si nos vamos basado al entendimiento de la palabra y lo que la palabra nos está diciendo y lo que la Constitución nos está diciendo, de lo que los que fundaron la Constitución, el deseo y el anhelo que había en ellos era precisamente protegernos para estos tiempos de los cuales estamos viviendo, donde se está torciendo la verdad con una supuesta verdad que no es, que viene siendo mentira, y así siendo imparciales y honrados en las relaciones con los demás, para crear caos en nuestro diario vivir, que es totalmente en contra de lo que la palabra de Dios nos dice y de lo que la Constitución, que fue escrita para nosotros, está queriendo hacer. Por lo cual ahora hasta quieren que removerla, ¿verdad? Quieren cambiarla, dicen que es un documento viviente. No, Dios, bueno, sí, a través de los fundadores, que por cierto, 3/4 de los que fundaron y escribieron y firmaron eran pastores. Acuérdense que Harvard es la universidad más vieja, más antigua de Estados Unidos, y fue establecida específicamente para instruir pastores para el nuevo mundo. Y vemos ahora lo que se han convertido, y se han convertido laboratorios que hablan en contra de la justicia de Dios. La administración pasada mandó que taparan muchos de los emblemas que están en la Universidad de Harvard y en otra universidad, George Washington University, que está en Washington, D.C. Cuando él fuera, quería que los taparan, que taparan los fundamentos de las escrituras.
Díganme ustedes a mí, ¿qué les dice, hermanos? Es la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Y es muy importante que conozcamos. A mí me causa mucha consternación, mucha preocupación, hermana. Más que las fuerzas que están lejos, las fuerzas internas y domésticas. Y que nosotros como creyentes no estamos poniendo atención y actuando con sabiduría y conocimiento. Así es, eso es algo bien importante y bien crucial. Hermanos, en este tiempo más que nunca, no es tan solamente conocer la palabra, sino también ser hacedores de ella. Y entendiendo que los tiempos en los cuales estamos viviendo, me decía hoy una hermana, pastora, estamos viviendo tiempos horribles. Y yo le dije, no son tiempos horribles, al contrario, son tiempos proféticos en los cuales nosotros como iglesia necesitamos despertar y tener un entendimiento claro de lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Uno, que nuestra redención está más cerca que nunca. Gloria a Dios. Por lo cual nosotros tenemos que estar listos y preparados. Dice su palabra que en estos tiempos necesitamos aún meternos más con Dios y consagrarnos y que orar sin cesar. ¿Para qué? Para que venga un fluir del Espíritu de Dios y que hoy más que nunca la iglesia se levante y que veamos las promesas de Dios cumplirse ante nuestros ojos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado palabra, Dios nos ha dado promesas de las cuales Dios va a cumplirlas antes de que Él venga por su iglesia. El Señor las va a cumplir y dice, cuando oigas rumores de guerras es que el tiempo se acerca, mas sin embargo es el tiempo en el cual necesitamos más búsqueda, más consagración y más entendimiento, ser entendido de los tiempos. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se está levantando todas estas cuestiones? Porque sabemos que tenemos un enemigo real que él quiere venir a terminar con los propósitos y los planes de Dios antes de tiempo, pero nosotros, la iglesia, si nos levantamos y despertamos, si nosotros nos ponemos a orar, si nosotros realmente empezamos a hacer nuestra parte, si nosotros salimos a votar por la gente correcta, la gente honrada, la gente que realmente ama a Dios, la gente temerosa de Dios, que conoce su palabra, no para transversarla, porque es lo que muchos hacen, transversar su palabra, transversar aún la Constitución, porque estamos viendo hoy en día que todo esto está siendo volteado al revés. Exacto. Tristemente, y la gente se está creyendo de las mentiras del diablo y están siendo hay tanta gente siendo activada para cumplir la agenda del enemigo. Y nosotros necesitamos levantarnos para cumplir la agenda de Dios, que es lo que Dios quiere hacer con nuestra hermana. Gloria a Dios. Irene Armendáriz Jackson. Tengo todas las letras del alfabeto en mi nombre. Gloria a Dios, ¿verdad? Y entonces, gracias por estar una vez más en este programa. Se nos va sumamente rápido el tiempo. Creo que hay demasiada información, pero gracias a Dios porque aún tenemos todavía tiempo para que usted pueda entender y conocer qué es lo que Dios tiene para estos tiempos. Se despide de usted la pastora Rachel Payán y nuestra hermana Irene Armendáriz Jackson. Le esperamos el próximo programa a las 12 del mediodía, cada jueves, aquí en su programa Sublime Gracia. Bendiciones. Bendiciones.